Algunas obras fueron muy importantes en el siglo segundo de nuestro tiempo. Algunas de ellas cobraron gran relevancia e importancia en medio de las iglesias cuando todavía no se había definido el canon del Nuevo Testamento, cuando todavía el cristiano no había reconocido cuáles eran las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Muchas obras tuvieron gran relevancia y pertinencia. Una de ellas, muy conocida y de hecho mencionada constantemente, es el famoso Pastor de Hermas. El Pastor de Hermas es una obra encontrada en algunos manuscritos, como por ejemplo el texto sinaítico, que lo indican como parte del Nuevo Testamento, pero que efectivamente no fue reconocido en el Concilio Niceno en el año 325. El Pastor de Hermas es una obra muy importante para su época. Muchas iglesias estaban utilizando este tipo de literatura y este libro en particular en los primeros 3 siglos de la iglesia. Se encontraron residuos y algunas referencias al famoso Pastor de Hermas en Asia, en África, en lo que hoy mismo nosotros vemos como Asia Menor. Incluso en parte de Europa también se encontraron partes o residuos del famoso Pastor de Hermas. Este es un personaje central en la obra y es un esclavo, pero el que escribe esto lo hace como si Dios mismo lo hubiese hablado. Una obra escrita como para defender a un esclavo utilizó Pablo en la famosa epístola a Filemón, una pequeña carta que se encuentra previa al libro de Hebreos, que contiene una pequeña referencia con respecto al deseo de Pablo de que uno de sus discípulos recibiese a otro de los discípulos que él hizo en la cárcel. Este discípulo se encontraba encarcelado al haber defraudado a su amo, muy probablemente. Algunos incluso le llaman hermanos, piensan que son hermanos literalmente en la sangre. Y Pablo discipula a este hombre que a su vez era uno de los siervos de alguien más que él había discipulado. Es como encontrarte en la cárcel con un conocido. Y Pablo desde allí envía una carta a su discípulo pidiéndole que reciba nuevamente a este esclavo, el cual le ha de ser útil y el que se encuentra arrepentido, por supuesto, de sus actos. El Pastor de Hermas es un texto muy similar a este. En él se hace referencia al pastor divino. Algunos han identificado al mismo Hermas como al pastor, pero no es la referencia del escrito, sino que Hermas más bien es enseñado por el pastor y maestro divino, quien le comunica algunas verdades excepcionales de una manera extraordinaria. Hay algunas confusiones que se han presentado con respecto a él, pero efectivamente nuestro texto es un texto importante de la época. Como lo fuera también la Divina Comedia del famoso Dante en su momento, cobra gran relevancia en medio del mundo porque alimenta a las iglesias en diferentes sentidos como lo hiciera un pastor con sus ovejas. Es una especie de alegoría también, como lo hacen algunos autores, como por ejemplo John Bunyan en El progreso del peregrino o en su famoso libro Guerra Santa. Así que tiene este tipo de aceptación y hay más o menos una división dual en medio del escrito del Pastor de Hermas. En la primera parte se hace referencia a algunas instrucciones y en la segunda parte se hace referencia a algunas parábolas citadas por el famoso Pastor de Hermas. Mientras leía El Pastor de Hermas, recordé una experiencia muy similar que le ocurrió a alguien de nombre Joseph Smith con la famosa aparición del ángel Moroni, lo que constituyó grandemente la secta de los mormones que hoy en día nosotros escuchamos. Pero el Pastor de Hermas tiene la posibilidad de tener este tipo de experiencias y también este tipo de elementos, sabiendo que todavía no se encontraba compilado el canon del Nuevo Testamento y además de esto, sabiendo que es un tiempo de transición en donde la iglesia niña está creciendo. El
Pastor de Hermas es un escrito que data aproximadamente del año 150 hasta desde el año 90 aproximadamente hasta el año 150. La mayoría lo coloca muy cercano al año 150. Tuvo una circulación general en las iglesias de Oriente y también en las iglesias de Occidente de mediados del siglo segundo, es decir, del año 150. Hacia este tiempo, parece que también tuvo una traducción al latín, y esta traducción al latín la citan algunos autores como Ireneo en Galia, y también lo cita Tertuliano en el África, también lo cita Clemente y Orígenes en Alejandría. Así que la difusión de este texto es universal, se encontraba por todo lado siendo difundido este texto del Pastor de Hermas. Y de hecho, algunos escritores lo citan como si fuera texto canónico, es decir, como si fuera inspirado por el Espíritu Santo. Esto lo hace, por ejemplo, Tertuliano, y también lo hace Ireneo. Ellos dos citan el texto del Pastor de Hermas como escritura inspirada por el Espíritu Santo. Así que la importancia de este texto no es pequeña. Se puede sacar la misma diferencia respecto también a su influencia, porque algunos, como por ejemplo Tertuliano, antes de que se convierta a la secta de los montanistas, rechazó de forma repulsiva algunos textos espurios, pero llamó a otros como textos inspirados. El autor del Canon Muratorio en el año 180 aproximadamente niega que tuviese lugar entre los profetas o los apóstoles y que realmente el Pastor de Hermas fuese de algún tipo de inspiración divina. Así que este es uno de los textos que se califica entre los que se conocen como pseudocanónicos o aceptados por algunos. Algunos aceptaron este tipo de canonicidad, pero otros rechazaron la canonicidad. Así que este texto, igual que otros textos, fue descartado como inspirado en medio del Concilio Niceno en el año 325. Sin embargo, eso no significa que esta obra no tenga una gran importancia y que el Pastor de Hermas o Hermas mismo no tenga una gran importancia para nosotros. Hermas era un hombre esclavo. Había servido a su amo durante algún tiempo en Roma y finalmente este fue llevado a Roma, comprado por una mujer que, según él mismo relata en su escrito, cada vez poco a poco se va volviendo más joven. Al comienzo de su relato, él menciona cuatro momentos especiales donde tiene un encuentro con una anciana, y a medida que se va encontrando con esta anciana, la anciana se va volviendo cada vez más joven. Al segundo encuentro es más joven, al tercer encuentro más joven, y al cuarto encuentro es una joven bien adornada y hermosa que se presenta delante de él. Esto lo utiliza él para hacer una alegoría o una referencia a la iglesia, como que la iglesia empieza siendo muy débil y ya anciana, pero a medida que va pasando el tiempo se va revitalizando, hasta el momento donde es una novia bien adornada, es una iglesia joven y una iglesia muy fuerte. Y este es el proceso que el Pastor de Hermas describe que está teniendo la iglesia en este tiempo. En su forma material se presenta la división de 3 secciones. La primera que menciona Hermas es la parte de las visiones como tal. La segunda son mandatos y la tercera son similitudes. Esta última parte son algunas parábolas que él utiliza. La siguiente parte son mandatos y la primera parte, que es una parte muy pequeña, hace referencia a las que él menciona como visiones, como si fueran visiones del tipo profético, como lo hiciera Ezequiel o cualquiera de los demás profetas. Solo son introductorias y el pastor no aparece sino hasta el final. Por eso el nombre que se le da al libro es el Pastor de Hermas. Sin embargo, no significa que Hermas mismo sea el pastor, sino que el gran pastor, el maestro, se presenta a Hermas para darle algunas instrucciones. En la primera parte, el pastor entrega su mensaje a Hermas. Lo hace en 2 partes. La primera son mandatos y la segunda son preceptos, para hacer una división un poco más justa de lo que realmente está diciendo el libro del Pastor de Hermas. La primera persona introducida en el libro
es de nombre Roda. Se encuentra en el capítulo 1, versículo 1 de Hermas. Hermas había sido vendido como esclavo y había sido llevado a Roma como esclavo también. Su parte es semejante a la famosa parte de Beatriz en el poema de Dante, en la famosa Divina Comedia. Se le aparece entonces en los cielos a él cuando está caminando hacia una zona o una región llamada Cumae y le reprocha a Hermas su pasión no del todo intachable por ella. Habiendo con ello despertado la conciencia de Hermas, Hermas se retira y entonces Hermas va delante de la anciana que él considera en su lugar como la iglesia. El objeto de lo que Hermas está haciendo aquí en las visiones en realidad parece ser el colocar al lector en una concepción correcta de lo que es la iglesia bajo la forma de una anciana cuyos rasgos se van volviendo más juveniles en cada aparición sucesiva. Así, las lecciones de una conciencia herida y penitente de la iglesia va creciendo y extendiéndose. Esto se conoce como la iglesia militante. Ella va creciendo poco a poco en conciencia y va creciendo poco a poco en noción de lo que está haciendo en este mundo. Finalmente, la iglesia sufriente va siendo purificada poco a poco y se le va conociendo más bien como la iglesia que va triunfando, la iglesia triunfante. Para el tiempo en el que fue escrito el pastor de Hermas y en el que Hermas, si fue el mismo escritor del texto, va haciendo mención, muchos son los cristianos que están muriendo a manos de los gobiernos en medio del Imperio Romano. Así que pensar en el pastor de Hermas como el pastor de la iglesia que va triunfando es maravilloso porque nos recuerda que ese mismo pastor todavía lo tenemos el día de hoy. No fue sino hasta cerca de 2 siglos después descrito el pastor de Hermas cuando la iglesia tiene un reposo de manera permanente. Pero antes de esto, la iglesia sufriente va poco a poco enfrentando situaciones hasta que finalmente triunfa. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de alegría, entonces el que el pastor de Hermas quiere que nosotros obtengamos. Hermas recibe instrucciones sobre escribir todo lo que oye. Una copia de su libro la envía a Clemente, el famoso Clemente de Roma, quien está encargado de darla a conocer a las demás ciudades extranjeras. Otra, a Grapta, cuyo objeto es enseñar a las viudas y a los huérfanos con respecto a esto. Y la última es para los presbíteros, que tienen la labor de enseñarla delante del pueblo en toda la ciudad de Roma. Esto es para los pastores en Roma. Así que al menos 3 copias del pastor de Hermas inmediatamente eran necesarias hacer. La primera para el famoso Clemente de Roma, quien fuera mártir y quien nosotros mencionamos en su momento. La siguiente sería para las viudas y también la última para los demás presbíteros en todo el Imperio Romano, incluso en la misma Roma, quienes tenían la instrucción de leerlo públicamente. Así que esto cobró importancia por el hecho de que todo el imperio debía al menos conocer las afirmaciones del famoso pastor a Hermas, o como se conoce, el pastor de Hermas. La quinta visión es distinta a las anteriores, son las primeras 4 visiones con respecto a la anciana, pero hay una quinta visión que es diferente a las otras 4 que le preceden. No es realmente designada por muchos como una visión, sino más bien como una revelación apocalíptica. Hermas se encuentra aquí en su propia casa. La aparición ya no es la presentación de la iglesia o la representación de la iglesia o la anciana, sino de un hombre de rostro glorioso y con un hábito pastoral, que había sido enviado para residir con él en su casa y enseñarle hasta el fin de sus días. Él es el famoso pastor de Hermas, o como se le conoce también en la obra, el ángel del arrepentimiento. Esto quiere decir el angelos metanoia, es decir, el pastor del arrepentimiento o el ángel del arrepentimiento. Se puede mencionar como el ángel del arrepentimiento o el pastor del arrepentimiento porque es la misma referencia
que se utiliza en Apocalipsis al momento de hablar a las 7 iglesias, mencionándole como el ángel de la iglesia de tal lugar, el ángel de la iglesia de tal lugar, haciendo referencia a los pastores de estas iglesias. Así que aquí se encuentra el angelos metanoia o el ángel del arrepentimiento, que es el mismo pastor de Hermas. Él le entrega algunos mandatos y algunas parábolas o similitudes, con la orden de ponerlas por escrito, y forman entonces 2 libros restantes, la parte principal de su obra. La enseñanza del pastor a Hermas se encuentra contenida en 12 mandatos, 12 mandamientos que siguen después, a los que le siguen después otras 10 parábolas o 10 similitudes. Contiene un capítulo final que resume la función del pastor y sus asociados celestiales en la obra de perfección de la instrucción de Hermas. Aquí en esta sección se está mencionando cómo es que el pastor tiene la obligación de perfeccionar a aquellos que están bajo su cargo en la lucha contra el pecado. Por eso los pastores son angelos metanoia también, son pastores del arrepentimiento. El predicador de la metanoia o del arrepentimiento o de la conversión como un cambio radical en su conducta. La labor entonces principal, según el pastor de Hermas que tiene el pastor terrenal, es lograr un cambio en la conducta de aquellos que son sus audientes o sus ovejas. Hermas aquí se atreve a introducir algo que no aparece sino hasta este momento en la historia de la iglesia, y es la famosa innovación penitencial o la penitencia. Hasta este momento, la iglesia entiende que el arrepentimiento es una obra de corazón que debe generarse en el interior, pero muchos en la iglesia habían malentendido el arrepentimiento simplemente como una profesión de labios. Hermas entonces introduce esto llevándolo más allá, llevándolo al punto en el cual el arrepentimiento no es solamente un acto de palabras, sino que el arrepentimiento tiene que ser conducido o posteriormente evidenciado por medio de las obras. El apóstol Pablo había avisado ya en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y luego él dice, pues es imposible que quienes fueron otra vez iluminados, según él mismo se hace referencia al libro de Hebreos. El libro de Hebreos mencionaba que era imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron otra vez tuvieran algún tipo de renovación para arrepentimiento. Hasta aquí, la iglesia había observado un fenómeno conocido en los primeros siglos como los confesores y los no confesores. En este siglo, cuando algunos de los cristianos eran llevados frente a los jueces y los diferentes encargados de hacerles justicia, y proclamaba o profesaba o sacrificaba a un Dios ajeno, se le perdonaba la vida. Algunos de estos eran mencionados como pecadores y se mencionaba que estos no tenían posibilidad otra vez para el arrepentimiento, y hubo defensa en medio de la iglesia, algunos de ellos para recibirlos y perdonarles de nuevo, pero la mayoría de toda la iglesia estuvo de acuerdo en que estos no podían nunca más volver a ser parte de la iglesia. Algunos sacrificaban o maldecían a Cristo en el momento que estaban frente al juez, pero salían de allí y querían nuevamente volver a sus iglesias pensando que esto solamente era un acto de palabras y que se había hecho en un momento especial, pero la mayoría de la iglesia estaba de acuerdo en nunca más volver a recibirles. Estos ya no tenían posibilidad nuevamente para el arrepentimiento, pero el pastor de Hermas introduce dentro de su libro el concepto de la penitencia como una forma en la cual ellos pudiesen nuevamente volver a ser añadidos a la iglesia y ser perdonados. Era semejante en este siglo entonces el confesar algún tipo de deidad pagana o sacrificar a la misma o negar a Cristo como el pecado imperdonable y una blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que el pastor de Hermas introduce a la iglesia la intención y el deseo de que estos vuelvan nuevamente a ser recibidos, y él coloca como revelación de parte de Cristo, de parte del pastor, de parte del gran maestro,
que estos sí podían ser nuevamente recibidos en la iglesia. Ahora bien, esto también dio origen a un mal que nosotros conocemos que se despertó a lo largo de los años en el catolicismo romano, llamada como la penitencia. Hoy en día todavía muchas iglesias católicas practican este tipo de elementos y le llaman penitencia al acto de repetir cientos de veces ciertas oraciones particulares o, en su caso, de esforzarse por subir y pagar algún tipo de penitencia a alguna iglesia particular o flagelarse el cuerpo o subir de rodillas hacia algún lugar como parte de la penitencia para pagar algún tipo de pecado cometido y ser restaurado entonces a la unidad de la iglesia. No es este tipo de penitencia la que estaba introduciendo el pastor de Hermas, aunque en última instancia finalmente fue lo que le dio origen a su desarrollo. Sin embargo, lo que estaba diciendo Hermas en su famoso escrito sobre el pastor de Hermas es que la penitencia era una forma de volver nuevamente a recibir en la iglesia a hermanos que habían pecado gravemente. Estos debían mostrar con actos que tenían un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. Esto dio una interpretación muy distinta a lo que el libro de Hebreos en el capítulo 6 quisiera decir, mostrando que no se refería a aquellos que habían cometido algún pecado, porque aún en nuestra carne todavía nosotros pecamos, sino que estaba refiriéndose a la negación de Dios como la apostasía. Algo más debemos decir. En los primeros siglos de la iglesia se mencionó este grave problema como el problema del arrepentimiento bautismal. La iglesia entendía que había un tipo de arrepentimiento o iluminación que se daba en el bautismo. El bautismo en agua era el arrepentimiento bautismal. Y algunos de estos recaían después de ser bautizados, volvían a pecar en algo y se mencionaba entonces aquí el extremo en el cual el bautismo como arrepentimiento era señal de que nunca más se volvería a pecar y esto entonces haría que ninguna persona después del arrepentimiento que cometiera algún pecado sería recibido en la comunión de la iglesia. Este texto había dado lugar a enseñar que la posibilidad de lo imposible, es decir, perdonar a alguien que después del bautismo había pecado, sí era posible. Por supuesto, el bautismo es señal del arrepentimiento, pero no es señal de la perfección. El bautismo no garantiza que una persona nunca más peque. El bautismo hace evidente que éste se ha arrepentido de todos los pecados y que batallará hasta la sangre luchando contra el pecado a partir de ese momento. Así que esto entonces introduce la posibilidad de que después de haber pecado gravemente y después de haber recibido la iluminación, que fue el nombre que se le dio al momento del bautismo, algunos los llamaban como potismos. Era el momento del potismos, es decir, el momento de la iluminación. El bautismo para la iglesia de los primeros siglos se consideró como el momento en el que la persona era iluminada. Y por eso algunos llamaron el bautismo como el potismo. Algunos, en vez de utilizar la palabra griega, que era la palabra baptizo, utilizaron la palabra boptizo. Es decir, que el momento de la iluminación, que era uno de los nombres que también se le daba a los bautizados. Hermas reconoce que esto es una enseñanza recibida, según él dice, él dice esto, y leo de manera literal. He oído, Señor, le dije, de ciertos maestros que no hay otro arrepentimiento aparte del que tuvo lugar cuando descendimos al agua y obtuvimos remisión de nuestros pecados anteriores. Entonces, escribe en el pastor de Hermas, que él contestó, has oído bien, pues es así, porque el que ha recibido el perdón de sus pecados ya no debe pecar más, sino vivir en pureza. Esto se encuentra en la sección de mandamientos en el capítulo 4, verso 3. Esta afirmación ya no debe pecar más, pero de hecho lo que ocurre es que aún el bautizado continúa pecando, sumiéndose así en la angustia y en la tristeza. Una persona que peca después de haber sido bautizado o iluminado, según entendían ellos,
Al momento de pecar, entonces, recibía gran tristeza. Y Hermas quiere tener una palabra de esperanza para aquellos que después del bautismo vuelven a pecar. Y esta es la palabra que utiliza Hermas, y la leo literalmente. Pero como tú inquieres sobre todas las cosas con exactitud, le menciona el maestro o el pastor a Hermas, te declararé también otro aspecto, sin que con ello quiera dar pretexto de pecar a los que en lo futuro han de creer o a los que ya han creído. Pues los que ya han creído o han de creer en el futuro no tienen arrepentimiento para los pecados, sino que tienen solo remisión de sus pecados anteriores. A los que Dios llamó, pues, antes de estos días, el Señor les designó arrepentimiento. Porque el Señor, discerniendo los corazones y sabiendo de antemano todas las cosas, conoció la debilidad de los hombres y las múltiples astucias del diablo con las que procurará engañar a los siervos de Dios y ensañarse de ellos. El Señor, pues, siendo compasivo, tuvo piedad de la obra de sus manos y designó una oportunidad o esta oportunidad para arrepentirse, y a mí me dio la autoridad sobre este arrepentimiento. Fin de la cita. Hermas aquí se atreve a proclamar contra la corriente y la opinión general de aquella época un tipo de arrepentimiento a los que habían caído después de haber sido bautizados, en torno al cual hace girar su libro. Por esto, su mensaje de arrepentimiento es un mensaje de alegría que dedica la mayor parte de su exhortación a que el cristiano debe ser una persona alegre, una persona de gran alegría espiritual. Escuchen lo que él dice: revístete de alegría y buen ánimo, y siempre tiene favor delante de Dios, y ve y regocíjate con ellos, porque todo hombre animoso obra bien y piensa bien y desprecia la tristeza, pero el hombre triste está siempre cometiendo pecado. En primer lugar, comete pecado porque contrista al Espíritu Santo con su tristeza, que fue dado al hombre siendo un espíritu animoso y alegre. Y en segundo lugar, contristar al Espíritu Santo pone por obra la iniquidad, ya que ni intercede ante Dios ni le confiesa, porque la intercesión de un hombre triste nunca tiene poder para ascender al altar de Dios. Esto es el 10º mandamiento entre los mandatos del pastor de Hermas. Así que en estas afirmaciones nosotros observamos a Hermas teniendo la intención clara de que nosotros seamos animados y alegres cuando hemos venido al Señor. Y hermanos, cuando pensamos un momento en esto es verdad. Lo que está diciendo Hermas con respecto a la necesidad de que el cristiano viva en felicidad es algo aplicativo todo el tiempo a nuestra vida. Aquel que no tiene al Señor debe vivir en angustia, en tristeza y amargura. Pero es tan triste, y entiendo lo que afirma Hermas cuando lo califica como un grave pecado, la tristeza, al observar a muchos cristianos que viven más amargados y tristes que muchos impíos. Su rostro denota tristeza constante. La preocupación nunca desaparece de su rostro. Respiran amargura, respiran tristeza. Aquel que va a ellos en busca de consolación termina más destruido de lo que venía. Debe ser considerado, por supuesto, como algo atípico en el cristiano la tristeza. Él sí puede entristecerse, por supuesto, y puede estar amargado por algún tipo de situación en un punto particular, pero de ninguna manera eso puede ser el común de un cristiano, porque el Espíritu Santo que mora en él es un espíritu de alegría, y vale siempre la pena estudiar este atributo del Señor, el atributo de la alegría de Dios, y notar cómo Dios siempre está alegre y las situaciones del mundo no eliminan su tristeza. Así que el pastor de Hermas tiene una gran noción con respecto a esto. Pero debo mencionar algo más con respecto a esto en esta época. Un viejo sarcófago fue encontrado en el Imperio Romano en el siglo III. Este viejo sarcófago se encontró aproximadamente en el año 1790. En él había una pequeña ilustración. Había tallado en él, en el sarcófago, un momento del bautismo. Esto
hacía referencia a los momentos de la vida del pastor de Hermas. En este se encontraba una paloma descendiendo sobre un niño que estaba siendo bautizado por un hombre adulto. Por supuesto que esto dio origen a algunas de las pretensiones del catolicismo romano en su bautismo de infantes. El catolicismo romano osó a partir del siglo VI en adelante bautizar también a los niños, aunque estos todavía no podían profesar fe o arrepentimiento. Esta no es ni siquiera la instrucción del pastor de Hermas. La instrucción del pastor de Hermas era acerca del angelos metanoia, de pastores del arrepentimiento, que entienden que bajo la concepción y entendimiento del arrepentimiento, entonces aquel que es un discípulo va a las aguas del bautismo para recibir el mismo. No podríamos pensar que vaya a las aguas del bautismo alguien que todavía no es un discípulo del Señor, sino al contrario. Deberíamos pensar con respecto a esto como el bautismo de discípulos solamente. Pero debemos aceptar que algunas ilustraciones como estas son ilustraciones que tenían un propósito ilustrativo. El propósito ilustrativo de este era mostrar que aquel que desciende a las aguas es como un niño que recibe al Espíritu Santo. Así que en este viejo sarcófago el Espíritu Santo desciende en forma de paloma e ilumina al recién nacido en la fe, no al recién nacido en la carne. Y así que se utiliza en algunas secciones la palabra infante, pero es para referirse a un recién nacido espiritual, no a un recién nacido físico. Mucho podríamos decir de lo que ha aportado el pastor de Hermas a nuestro tiempo. Además de la discusión con respecto a la inspiración o no de la famosa carta del pastor de Hermas, nosotros podemos obtener en esto algunas afirmaciones con respecto a la manera en la que el Señor vino poco a poco dando luz sobre cuáles eran las escrituras que él había inspirado. Algunos fragmentos todavía los tenemos del pastor de Hermas y algunas versiones completas. Uno de estos lo encontramos de lo que se descubrió en el año 1740 con el famoso Muratori, de apellido Muratori, bajo lo cual los descubrimientos de él recibieron su mismo nombre. Por eso el papiro en el que se encuentra se le conoce normalmente como el papiro Muratori. Así que el pastor, según se observa, escribió muy recientemente, dice en el papiro de Muratori, muy recientemente en el tiempo de Hermas. Hermas es mencionado como el famoso hermano del conocido entre la línea genealógica del catolicismo romano como el Papa Pío o como Pío de Roma. Hermas entonces no se data del conocimiento cercano de los apóstoles ni tampoco se muestra como un discípulo directo de los apóstoles, sino más bien se conoce entonces como un esclavo del Señor. Puede que lo haya escrito realmente el hermano del famoso Pío. El problema no nos afecta realmente con respecto a su contenido. Pero el problema que tenemos con identificar el papiro como algo más cercano que el año 150 es que si esto es así, se introducen nuevamente algunos pensamientos que no se encontraran para la época y bien podría declararse la carta del pastor de Hermas como una carta inspirada, pero fue rechazada por la mayoría en estos escritos. El mismo Eusebio utiliza en el listado de los no aceptados o entre los espurios la carta del pastor de Hermas como que no es reconocida por todos. En conjunto, aunque no sin que haya algunas diferencias, nosotros podríamos pensar que según la tradición antigua, la carta del pastor de Hermas realmente fue escrita por el hermano de Pío y es clara y definida casi de manera universal en el tiempo contemporáneo de esa forma. Hay una versión etíope también del pastor de Hermas que se le identifica como autor al propio Pablo.
al propio Pablo, apóstol Pablo, pero esta no ha sido muy aceptada y se conoce más bien como algo infundado también, puesto que Pablo no fue a Etiopía y se le prohibió ir a esta zona también. Pero tenemos algunos manuscritos de estos, entre ellos el famoso manuscrito sinaítico, de donde viene la traducción de algunas Biblias, como las Biblias del texto crítico. Esto es la Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la palabra de Dios para todos. Vienen de este mismo manuscrito de donde se encontró el pastor de Hermas, y en este manuscrito el pastor de Hermas se coloca como un texto canónico. Pero por supuesto que no podemos aceptar tal afirmación porque la misma iglesia no lo reconoce como tal. Hay otro manuscrito, el famoso manuscrito Athos, escrito en una letra pequeña y apilada, difícil de entender, que data aproximadamente del siglo XIV. Este consta de 3 hojas. Ahora se encuentra en la biblioteca de Leipzig. Y tiene totalmente o casi totalmente, faltándole algunas hojas, 6 hojas para ser exacto, todo el escrito del pastor de Hermas. Y hay 6 hojas más que se encuentran todavía en el monasterio de Gregorio en el monte Athos. Una porción de esta fue agregada en el año 1855 y fue copiada en el año 855 también, a la que se encuentra en la biblioteca de Leipzig el día de hoy. Así que tenemos casi que todos los elementos del pastor de Hermas. También hay 2 versiones latinas. Una se llama como la antigua versión latina, en la que existen unos 20 manuscritos y que se relaciona directamente con el pastor de Hermas. De esta versión se conoce un pequeño extracto llamado Faber Stephalensis, que fue publicado en el año 1513, y otra versión que es la versión palestina, hallada en un manuscrito del siglo XIV y publicada totalmente en el año 1857 por Dressel. Ambas versiones nos dan todo el texto completo, ambas versiones latinas, lo que nos muestra la genuinidad del texto y que no es inventado o colocado por alguien. Y la última que mencioné hace un momento, la famosa versión etíope del pastor de Hermas. Y esa se encuentra todavía en el monasterio de Guindaginde. Y esa fue editada por De Abadi. Pero esa no es muy aceptada constantemente, siendo que la autoría de la misma se le atribuye al apóstol Pablo. Al fin, se ha publicado todas estas versiones completas y se terminaron de publicar en el año 1860. Hermanos, el pastor de Hermas es un texto que enriqueció muchísimo a la iglesia en el tiempo donde todavía la iglesia no tenía el canon compilado y reconocido. Esto nos permite sacar algunas aplicaciones para nuestras vidas. Es importante, por supuesto, que nosotros notemos la aplicación principal del escrito del pastor de Hermas. El pastor de Hermas principalmente nos lleva a aplicar esto al pecado. Debemos reconocer que el pecado ha afectado nuestras vidas y que tenemos una verdadera lucha contra el pecado que ha entrado en nuestro cuerpo y nuestro espíritu. El pecado ha afectado nuestras emociones. Ahora nos sentimos correctamente. Sentimos ira, sentimos amargura, sentimos tristeza. Esto es una consecuencia natural del pecado, contra lo cual nosotros tenemos que luchar. Luchamos contra la depresión. Cuando somos conscientes de que estamos teniendo, nos muestra como que todo va mal, nosotros necesitamos aprender a controlar nuestras emociones y a direccionarlas correctamente. El pecado ha afectado también nuestra voluntad. Malas decisiones, actuamos contrario a lo que Dios quiere. Necesitamos aprender a escuchar la sabiduría de la Escritura y actuar conforme a la que ella nos manda, aunque eso vaya en contra de lo que nuestra inteligencia común o nuestro sentido común nos indique. También el pecado ha afectado
las demás áreas de nuestra vida, nuestro pensamiento. Tenemos malos pensamientos porque han sido afectados por el pecado. El pecado ha afectado todas las áreas de nuestro ser y nosotros necesitamos aprender a luchar contra el pecado. Hermanos, el bautismo es símbolo de arrepentimiento, pero es un símbolo que está siempre presente en nosotros. Cuando nosotros pecamos debemos recordar que hemos sido bautizados. Cuando el pecado quiera enseñorearse de nosotros, cuando nuestro corazón desee lo malo, debemos recordar que hemos hecho la buena profesión de fe delante de muchos testigos. El bautismo es un símbolo de arrepentimiento que nos debe recordar durante toda nuestra vida de cristianismo que hemos sido muertos al pecado, pero vivos en Cristo. Otra aplicación grandiosa podemos sacar de esta, y esto tiene que ver principalmente para los líderes de la iglesia. La labor principal de un líder es ser un arrepentimiento, guiar a la iglesia y a los hermanos a que ellos mueran a su pecado y que vivan para Cristo. Nosotros, si queremos ser este tipo de líderes, primeramente necesitamos aplicar esto a nuestra propia vida, morir constantemente al pecado para vivir para el Señor. Necesitamos enseñar a los demás cómo poder enfrentar sus propios pecados, porque de eso se trata nuestro proceso de santificación. En esto nosotros recibimos la encomienda del Espíritu Santo, de que otros de nuestros hermanos puedan también acudir al arrepentimiento para la gracia, por la gracia y para la gloria del Señor. Que cada día muestren más a Cristo, porque el propósito de Dios con la elección y la predestinación ha sido formar en nosotros a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Siempre parecernos más a Cristo, y en eso nosotros glorificamos a nuestro Dios. Pero además de esto, tenemos una maravillosa aplicación que nos provee el pastor de Hermes, y este tiene que ver con respecto a la tristeza, la amargura y la incapacidad espiritual. Hermanos, no podemos vivir en la amargura. No podemos vivir con una cara triste todo el tiempo. No podemos ser reconocidos como irascibles. Necesitamos luchar contra esto. La tristeza contrista al Espíritu Santo, decía el pastor de Hermas. La tristeza, además de eso, hace ver a Dios como un Dios triste. El cristianismo fue reconocido en los primeros siglos porque era decapitado con una sonrisa en su rostro. Aquella cabeza que recogían del barro y de la arena tenía algo marcado en ella, la sonrisa. Porque aquel que está viviendo para Cristo puede tener felicidad en medio de los episodios. Usted y yo necesitamos luchar contra esta amargura y contra un espíritu amargado. Usted y yo necesitamos aprender a sonreír, aprender a reír a carcajadas. Usted y yo tenemos que aprender a mostrar a un Dios que ha hecho en nosotros la obra de darnos felicidad en medio de un mundo en caos. Por favor, hermano, no permitas que la forma de cristianismo que tú muestres siempre sea un cristianismo amargado, triste y melancólico, sino que muestra a un Dios que te ha dado lo más grande de todo. Usted puede reír, porque aunque el mundo se va al infierno, usted irá al cielo. Usted puede reír porque usted tiene garantizado su futuro y su salvación. Usted puede reír porque tiene una mansión celestial que le espera. Usted puede reír porque tiene un presidente perfecto. Usted puede reír porque el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted puede reír porque en medio de la angustia hay uno que lo está sosteniendo. Puede reír porque en los momentos de más dificultad en su vida, Dios lo está agarrando de su mano derecha. Hermano, muestre ese tipo de cristianismo, porque es digno de un Dios alegre, porque es digno
de la obra que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, Dios los bendiga mucho y los guarde. Padre, gracias quiero darte por esta carta que no proviene de la inspiración de tuya. Yo sé que es un gran material, como lo es cualquier libro que algún hermano pudiese escribir hoy, pero este trajo un llamamiento constante para la alegría de los cristianos sufrientes en un mundo en caos. Y Padre, yo quiero darte gracias porque seguramente que tu propósito por medio de y de haber llamado, Señor, a Hermas o al hermano de Pío a escribir esto, trajo gran consuelo a la iglesia de su tiempo. Padre, pero también hay un llamado para nosotros, el que te rogamos hoy. Por favor, haz de nosotros cristianos que muestren, Señor, la alegría que por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga mucho y los guarde. Feliz día para todos y que esta carta del pastor de Hermas les inspire a tener un gran día. Dios los bendiga, mis hermanos. Chao, chao.